el mensaje del día de hoy. Amén. Códigos secretos en la oración es la serie, no se olvide. Pero cada uno de los temas, hoy me toca el cuarto. Ya vimos el primer código secreto, la fuerza en la oración. El segundo, ya vimos también perdón en la oración. Y ya vimos persistencia en la oración. Y ahora el cuarto, que se titula mediador en la oración. ¿Por qué mediador en la oración? Porque el texto que vamos a leer es muy explícito. Y usted lo va a leer conmigo en Juan capítulo 14, verso 13. El cual dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. ¿Me leyó conmigo? Juan 14, 13. Es la palabra de Dios. Ahora, ruego su atención porque es importante la manera en que el Señor ha enseñado a sus discípulos y cómo hasta el día de hoy a nosotros nos alcanza la enseñanza. Hay personas que cuando oran muy desordenadamente, pero como que se convierte en un ritual, en una ceremonia, en una costumbre, en una pura repetición. Cuando oremos tenemos que estar conscientes de cómo es que llegamos ante Dios y cómo nos dirigimos al Padre. Jesús lo enseñó. La adoración es al Padre porque Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dijo el Señor Jesús. Entonces, de igual manera, enseñó sobre la oración. Todo lo que pidierais al Padre es directamente al Padre. Al Padre nadie le dio jamás. También dice la Biblia, pero el unigénito Hijo del Padre nos lo dio a conocer. O sea que Jesús se convierte entonces, en este caso, en el mediador. Y estos textos que estoy diciendo van en este orden porque objetivamente ha sido diseñado el Evangelio para que comprendamos el orden divino. Es decir, hay un orden establecido por el cual nosotros podemos recibir la explicación desde un punto de vista terrenal. Mire, somos individualmente personas, entes humanos. Somos alma, espíritu y cuerpo. Pero a la vez tenemos una identidad con lo cual yo le conozco. Pero de igual manera es diferente como lo ven sus hijos. Pero es la misma persona. ¿Cómo lo ve la esposa? Lo ve como el tiernito, ¿verdad? Mi cariñito, mi cielo, como le digo yo a mi esposa. O sea que vamos entonces tomando diferentes maneras de cómo nos ven otros, pero somos siempre la misma persona. Entonces, así es como está diseñado el orden divino. Yo quiero que usted vea la diferencia que está muy marcada entre la relación del Hijo y el Padre. Y además son dos intervenciones fusionadas, es decir, que están con el mismo fin de favorecer a los que tengan necesidad de cada uno de ellos. El Padre es el que hace todas las cosas. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 12 que las operaciones son de Dios. Amén. Que Jesucristo es el que da los ministerios y el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Vea el orden. Sin embargo, cuando vamos al Padre, como Él es el que hace las operaciones, no podemos ir así sin
llevar de por medio a quien nos intercede, a quien nos representa en su presencia. Y es así como vemos que primero el Hijo está conectado con los que tienen la petición, hablando de la manera en que nos llegamos al Padre en oración. Segundo, el Padre es quien autoriza y determina y delega al Hijo para cumplir lo que está de acuerdo a su voluntad. Tanto el Padre como el Hijo son honrados y exaltados con los resultados que vienen como respuesta a las oraciones de cada uno de los creyentes. Dese cuenta que en este orden es como Jesús nos enseñó a orar. El código secreto está en el mediador. La oración es directamente al Padre, pero por medio de Jesucristo. Porque Él es el intercesor oficial del cielo. No hay santos. No hay hombres que representen a Dios en ese caso. Ahora, le voy a explicar más adelante lo que es la intercesión de los santos, de los hijos de Dios, de los que están vivos. Amén. Porque el Padre determinó la función del quehacer del Hijo bajo esos parámetros de su voluntad soberana. Él definitivamente es quien contesta las oraciones, pero cuando eso sucede, óigame bien, cuando una oración viene ya con su respuesta, ha sucedido un proceso oficial de las operaciones divinas en beneficio de la persona que ora. Por eso tenemos que poner atención de qué pedimos y cómo esperamos que esa petición sea respondida. No es nada más de orar, porque caeríamos entonces en rutina, en monotonía. Aquí estamos haciendo oración en cada inicio de los servicios, previo a la hora en punto en que comenzamos, aunque ya nos pasamos unos minutos más para que logremos de alguna manera estar en ese coloquio, ¿verdad?, de oración con el Señor. Y hemos estado orando por peticiones específicas. Y cada vez que usted tenga una respuesta, testifique. Dé con sus palabras testimonio de lo que el Señor está haciendo en su vida. Porque no solamente usted ha orado, sino que también en el cielo ha habido intercesión por su necesidad. Así que cuando estamos dándonos cuenta de que Dios es movido a misericordia por la intervención del Hijo, es porque Él está haciendo el papel que le corresponde. Y si a alguien oye el Padre, es al Hijo. A nosotros nos oye también. Pero cuando vamos en el nombre del Hijo. Amén. Por eso Juan 14:14, que es otro texto que usted puede leer conmigo, muy corto por cierto, también dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo puede repetir porque es fácil. Todos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mire que si no creemos en las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, estamos perdidos. Porque esto es el orden divino. Por eso en el texto anterior se dice en mi nombre. De igual forma como el que leímos acá, en mi nombre. Es decir, no hay opción. No tenemos opción alguna. Esta es la forma de vida en que debemos llegar al Padre. Esta es la forma ordenada en que el Hijo del Hombre, por ser la representación humana en los cielos, puede llegar a suplir nuestras
necesidades. Fíjese que muchas cosas terrenales son movidas por el Hijo, con el fin de complacer una petición en oración. Estaba escuchando a un predicador, pastor en inglés, esta mañana, y cuando él estaba definiendo lo que el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 8, me llamó la atención la manera en que enseñaba, porque me abrió los ojos, me abrió el entendimiento, lo que puede hacer un mensaje, unas palabras explicadas, porque dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y él empezó a hablar sobre la parte de la pregunta, ¿quién? Y me abrió los ojos, porque todo lo que menciona después no son personas, sino son muchas veces circunstancias. Y dentro del contexto de esa misma, no pregunta, sino interrogante, ahí hay mucho por lo cual nosotros podemos pensar, y todavía dice respecto al tiempo, ni lo presente, ni lo porvenir. Imagínense. Ahora, uniéndolo a este mensaje, en lo que decía, el Hijo mueve muchas cosas con el fin de responder a una petición. Y ahí tenemos el ejemplo de Daniel. ¿Acaso no movió ángeles? ¿Acaso no detuvo ese ángel una potestad en los aires que estaba deteniendo el resultado de la oración de Daniel? Políticamente hablando, quizá había turbulencia en la tierra. Había muchos conflictos, muchas circunstancias complicadas. Pero el ángel logró pasar esa barrera y trajo la respuesta. Tu oración fue oída. Tu oración fue oída, Daniel. Tú eres muy amado en el cielo. Oh, así, hermano, ¿quién no va a orar después, verdad? De esa manera, ¿quién no va a estar convencido, convicto de una situación que puede dominar a través de la oración? Señor, yo sé que tú me oyes y no importa las circunstancias, tú las vas a remover y tú vas a hacer la obra que has querido por tu voluntad soberana. Yo lo creo. Y así será. Es que no hay que orar solo cuando estamos en aprietos. Porque a veces así no hemos hecho los suficientes méritos, aunque no es por nuestros méritos. Pero hay una parte que es vista. Es como cuando usted ve al hijo que es obediente y que cuando llega el momento en que le pide algo, pues usted se lo da porque dice, mi hijo es obediente, lo tengo que premiar, tengo que quedar bien con él y darle de alguna forma la garantía de que estoy pendiente de él y que me agrada lo que él hace. Pero cuando es desobediente, como padre de familia, usted sabe que cuando ya viene pidiendo, dice, otra vez, ¿y ahora qué quieres? ¿Verdad que sí? Y el Padre perfecto en los cielos, ¿acaso no va a ser mejor que nosotros? Él no es alcahuete. Así que hay una parte nuestra que debe abrir el camino hacia la presencia de Dios. Ir continuamente, llegar con confianza, con seguridad en oración al Padre, no solo cuando nos duele el pie, no solo cuando estamos con dolor o con necesidad. Todo el tiempo, porque debe convertirse la oración en un medio de comunión con el Señor. Señor, hoy no tengo nada que pedirte, pero no importa, hablo contigo porque sé que tú me escuchas.
Y aunque no quiero pedir nada, quiero agradecerte. Amén. Y así, hermanos, abrimos camino a esa comunión. Bendito el nombre del Señor. Y yo puedo decir que no solo responde el Señor a nuestras peticiones, muchas veces complace a nuestras peticiones. Y a veces, como dice la misma Escritura, más de lo que pedimos y entendemos viene de parte del Señor. Es Biblia. Y también es Biblia como cuando el Señor dijo: pedid y se os dará medida buena, remecida, apretada, dará en vuestro seno. Yo quiero esa medida, hermanos, que ya ni cargarla puedo. Voy a pedir ayuda para que me puedan llevar la carga también de la bendición. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Ya lo he explicado muchas veces, pero es que vale la pena. Cuando dice la Biblia, medida llena, remecida, y yo me acuerdo con aquellos costales, ¿verdad?, que uno llenaba. Cuando uno quiere que quepa más, uno la sacude. Remecida, la remece, y luego hay espacio para más. Apretada, mete la mano y dice que quepa más, que quepa más. ¿Cuántos dicen amén? Lástima que ya no daban más los costales, ¿verdad? Los sacos esos. Si no, ahí estuviera uno metiendo más y más. Pero así es como hace el Señor. Quiere darnos de acuerdo a la medida de nuestra fe, a la medida de lo que podemos recibir. Pedir y se os dará. Ya ve que Jesús le dijo a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido. Amén. Así que hay tiempos para pedir, hay tiempos para recibir, hay tiempos para dar gracias, hay tiempos también para alabar al Señor por su gracia. Ahora yo le quiero mencionar algo, un poquito de lo que es la intercesión de los demás creyentes, porque hablamos del mediador, pero también los que interceden por las necesidades de otros en oración también acuden al mediador. Amén. Porque la intercesión de los demás, que son fuertes en la oración persistente, es también una función de apoyo entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Usted ha leído que la Biblia dice: si un miembro se duele, todos se duelen. Se golpeó el dedo, pero mire, el dedo nada tiene que ver con la cabeza, ¿verdad?, diríamos nosotros, pero hasta la cabeza llega a doler. Amén. Se sienten los demás miembros del cuerpo. ¿Cuánto más los miembros interiores, los miembros ocultos en nuestro cuerpo? Porque están trabajando juntos en funciones distintas, pero en unidad, haciendo el mismo propósito el uno con el otro. Y así también en el tiempo de la oración, oramos unos por otros para que entonces podamos sentirnos bien. Si un miembro se goza, también nos vamos a gozar. Por eso decía con el ejemplo anterior, el trabajo de unos es la ayuda para el trabajo de otros. Y la función del cuerpo humano nos ayuda a entender cómo funcionan los miembros del cuerpo de Cristo. Hay una porción más en Mateo 26, 41, muy similar a la de Marcos 14, 38, que dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Hay quienes no pueden orar porque quizá su carne, hablo de su naturaleza humana, está enferma. Están débiles, están dañados, de alguna forma están
impedidos a orar, pero ahí es donde entra la intercesión. Y el Espíritu Santo tiene que estar en conexión con el Espíritu humano, o viceversa, el Espíritu humano con el Espíritu Santo, para que entonces en la oración de intercesión no solo sea bueno la ocupación de nuestra vida personal, sino también que tengamos la ayuda de los demás. Amén. Así como sucede con el Padre. El Padre espera la intercesión del Hijo. El Padre nos oye, pero va a escuchar mejor a lo que el Hijo diga. Amén. El Hijo intercede ante el Padre, pero el Espíritu Santo intercede también en los creyentes. Amén. Es otra intercesión, la interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe cuál es nuestra necesidad, aun cuando no sabemos pedir, aun cuando lo que pidamos no convenga, no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu nos puede ayudar interiormente. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Jesús enseñó que no hay límites en las peticiones de oración. En los textos que ya vimos, ahí usted puede leer entre líneas que no hay límites. Amén. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el límite? Uno lo pone. Pero no hay en Dios límites. De hecho, está escrito: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. A mí me gustaría enumerar cuántas cosas no sucedieron en la adoración de aquellos que le pidieron a Dios. Y vino lo inesperado, lo milagroso. Aunque haya que esperar años, Dios no se olvida. Y Él hace lo imposible posible. Por eso, dése cuenta de esta situación que estoy mencionando. Aunque los discípulos vieron hechos increíbles de Jesús entre las multitudes, como cuando sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, cuando levantaba a los paralíticos, cuando resucitaba a los muertos, cosas increíbles. Amén. Él abrió la oportunidad para ellos con esta palabra que les dio. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Otra vez en mi nombre. Pero luego dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es la misma oportunidad que tenemos nosotros. Que usted se vaya de esta reunión este día para, en algún momento del día, si no es posible hoy mismo, mañana y el resto del tiempo que tenga por delante, con constancia y disciplina, llegar en oración al Señor y pedirle en el nombre de Jesús, para que pueda recibir y su gozo sea cumplido. El código secreto en la oración, entonces, está en Jesús como el mediador oficial del Padre. Es muy claro, hermanos, que Jesús es el abogado, porque lo dice la Biblia. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ese sí es abogado justo, porque los abogados en la tierra tienen mala reputación, pero el abogado que
tenemos en el cielo intercede por nosotros, sin discriminación. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por eso, la enseñanza apostólica también respalda el hecho del mediador divino que estamos mencionando, porque es un mediador eterno. Él existe en los cielos, está en los cielos e intercede en los cielos. Por eso Pablo dijo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios, ese es el Padre, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, la oración es entre el creyente y Dios, pero únicamente a través del intermediario entre nosotros y el Padre. A través de Jesucristo. Mire que en el pasado los sacerdotes intervenían directamente en la presencia del Padre. Ellos lo hacían porque era la comisión que tenían, era la función que Dios les había dado como levitas, sacerdotes, para ministrar en la presencia del Padre, para ofrecer los sacrificios del pueblo y ellos pudieran alcanzar el cubrimiento de sus pecados a través de cada una de sus ofrendas. Sin embargo, aquí es el Padre y el Hijo en una perfección divina que están de acuerdo para cumplir los propósitos que tenemos los seres humanos. Y esto por medio de las peticiones de oración. La enseñanza apostólica es importante para nosotros, por eso hay que leer el Nuevo Testamento, compaginado con el Antiguo, y cartas como la de los Hebreos nos ayudan a entender mejor el contexto de ambos pactos, de ambos testamentos. Pero por otro lado, nos hace comprender la doctrina que nos hace llegar a Dios con confianza, porque sabemos que nada está de más y no hay nada que esté de menos. Todo está conjugado para un propósito en la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar. No se va a resolver nada si no sabemos pedirle a Dios. No ore en desorden, ore en orden. No ore también religiosamente, ore en la forma o en la fórmula, diría también, en el código en que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Solamente esa línea de la oración, constantes en la oración, es el deseo de Dios. Que estemos gozosos por lo que viene, esperándolo. Y aún por las circunstancias más difíciles que pasemos, que seamos resilientes, hermanos, que podamos soportar, pero sobre todo que seamos constantes en la oración. No podemos de esta oración quitar lo uno y lo otro. Se conjuga. Amén. Cada cosa en su lugar. Ahora yo le digo, si juntos nos podemos gozar en el Señor y sufrir diversas pruebas por la fe, juntos también podemos ayudarnos en oración. ¿No le parece? Tenemos que tendernos la mano el uno al otro en oración. Dígale, hermano, te voy a sostener en oración. No caigas. Aguanta. Amén. Mire, tome tiempo.
No hay tiempos específicos. Si uno siente, el otro accede. Y no se niega. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro compromiso en esta fe en la cual hemos sido salvos. Porque sabemos bien quién está a la diestra del Padre. Es nuestro intercesor. Él nos dijo: pedid y recibiréis. Y eso es lo que hacemos. Y el apóstol Pablo dice: constantes en la oración, pues busquemos excusas, si usted quiere, para orar. ¿Y por qué vamos a orar? ¿No oramos ayer? Pues hoy también vamos a orar. Más tarde, si podemos, oremos también. Tomemos tiempo para que el Señor pueda ser glorificado, como lo hemos leído aquí en la Biblia. Y voy a cerrar en este mensaje, porque creo necesario que sepamos que la oración e intercesión mediadora de los creyentes es una cadena fuerte en las cortes celestiales delante de Dios. Mire que intervenimos en procesos, oígame bien, procesos del cielo. Intervenimos con nuestras oraciones. Dios toma en cuenta eso. No está de más mencionarle el caso de Cornelio, aunque lo mencioné en el tema de la fuerza de la oración. Pero cuando el ángel visitó a Cornelio, ¿acaso no le dijo: Cornelio, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios? Y Cornelio todavía no sabía quién era Jesús. Un recuento de sus oraciones fueron tomadas en cuenta ahora, de donde estaban guardadas, archivadas, y ahora las traen a colación para que el mensajero pueda llegar y decirle a Cornelio: no has orado en vano, en otras palabras. Todo lo que has pedido se ha tomado en cuenta. Y para eso Dios ya está trabajando con Pedro. No te preocupes, no lo vaya a pedir el verso porque no está en la Biblia. Yo lo estoy diciendo porque estoy conectando las dos cosas que sucedieron al mismo tiempo. El más duro era Pedro, el apóstol. Mientras que Cornelio, hasta el ángel lo llegó a visitar y pudo identificarlo y pudo escucharlo. Mire que si no mueve el Señor, hasta ángeles del cielo para que puedan traer una respuesta a la tierra. Es la voluntad de Él. No vamos a decir: Señor, manda ángeles, manda ángeles. No, Señor, lo que tú quieras. Mire que Jesús, que podía pedirlos, no los pidió. Y hasta lo dijo: yo puedo pedir, pero no los pido. Porque Él sabía cuándo era el tiempo. Después de la tentación, sí vinieron ángeles, lo consolaron, lo fortalecieron. Pero en ese momento no era asunto de ángeles, era asunto de obediencia. Para eso oró y le dijo al Padre: voy a hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Amén. Amén. La intercesión entre unos y otros ayuda al sostenimiento espiritual. Ayuda a su esposa en la oración. Esposa, ayude a su esposo en la oración, aunque él no se dé cuenta, aunque ella no lo vea. Ayude a sus hijos para que Dios pueda intervenir y les puede estorbar el pecado. Mira, hay tiempos en la familia en que no se sufre tanto, porque a veces están los hijos bajo control, bajo dominio, pero cuando ya tienen que salir de la casa, muchas veces no pensamos en que las cosas van a complicarse.
Pero desde ya usted puede orar: Señor, que mis hijos puedan tener buenos guías, buenas amistades, puedan tener buenos recursos, buenas oportunidades, que no las desperdicien, que cuando lleguen a ser lo que nosotros fuimos para ellos, padres de familia, también ellos puedan ser padres ejemplares. ¿Por qué no orar desde temprano por ellos? Porque cada oración Dios la toma en cuenta. Amén. Haga su lista. Presente al Señor su lista. Dígale al Señor: estas son mis oraciones. Péguelas en el espejo del baño, porque me imagino que sí se mira en el espejo. Ahí lo va a ver constantemente. Ahí está la petición: tengo que orar por esto. Ahí se va a recordar. Ahí mismo puede orar mientras se está peinando. Amén. No estoy hablando por hablar. Estoy hablando de algo que tiene que convertirse en nosotros una manera de vivir, un estilo de vida, una forma de comportamiento, no religioso, porque ahí nadie nos va a ver, pero sí va a estar el Señor. Y quién sabe si en ese momento Dios te pueda dar algo más de lo que es simplemente recordarte que tienes que orar. Quién sabe si no puedas tener una visión o una palabra o una voz del Señor que te diga: ora por esto también. Y quizá en ese mismo momento la persona por la que estás orando está necesitando esa intercesión. Él puede guardar a los que atraviesan problemas tras problema, porque la intercesión en oración ayuda a las necesidades de los demás. Vamos a ponernos de pie para que juntos hagamos esta oración final. De pie y con sus manos levantadas si es posible. Padre Santo, esta enseñanza, Señor, no es una simple repetición de lo que la Biblia dice. Queremos llevarlo al terreno de la práctica. Ayúdanos, Señor. Aún en nuestra debilidad humana, aun cuando no tengamos el sentir ni el deseo, ayúdanos a que la disciplina de la oración, en este código secreto del mediador que está en los cielos, pueda convertirse, Señor, en la manera de buscarte y de tener comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo que esta oración sea respondida, Señor, y que aquí haya pueblo tuyo que ore e interceda constantemente por las necesidades